Olá, olá, querido amigo. Una vez más estamos acá para estudiar juntos la palabra de Dios, acá en el proyecto Revivados por su palabra. Siempre es un gusto, una alegría poder estar contigo, estudiar juntos este tema que es tan importante, que es el tema de la palabra de Dios. Antes, vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Una vez más te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quisiera invitarte a reflexionar en Proverbios 26, que es el capítulo que vamos a leer hoy. El Proverbios 26 es un capítulo que presenta solamente tres temas en general. Tiene 28 versículos, pero son tres temas que son distribuidos a lo largo de estos versículos. Este capítulo no menciona el nombre de Dios, como otros capítulos de Proverbios también lo hace así. Bueno, nosotros vamos a verificar ahora, entonces, algunos versículos nomás que a mí me parecieron impactantes y importantes para recalcar contigo. ¿Está bien? El versículo 2, por ejemplo, yo quisiera mencionar ahora, que dice que la maldición nunca viene sin causa. Y este versículo, esta lección, esta enseñanza, digamos, también se repite en el versículo 27, cuando dice, el que cava una fosa, caerá en ella. Al que rueda una piedra, se le vendrá encima. Entonces son dos versículos que con palabras distintas están hablando del mismo tema. Y este es uno de los temas que el Proverbios 26 presenta. La verdad de que nosotros cosechamos lo que nosotros sembramos. Ya mencioné esto acá otras veces en otros capítulos y voy a recalcar una vez más hoy porque es uno de los temas de Proverbios 26. Esta es una realidad. Nosotros seremos mañana lo que hemos plantado hoy. Las decisiones que hacemos hoy, las elecciones que elegimos hoy, van a afectar en mayor o menor grado lo que seremos mañana, nuestro futuro de mañana, ¿verdad? Entonces, el libro de Gálatas, por ejemplo, capítulo 6 y el versículo 7, yo quisiera leer contigo porque ya hemos leído una otra vez acá, pero siempre vale la pena volver a repetir este capítulo. Gálatas 6, versículo 7, que dice, no os enganéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, esto segará. Esta es una ley, ¿verdad? Y cuando miramos Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, habla sobre este tema. Así que vamos a leer Apocalipsis 22 y el versículo 12 dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, nosotros no somos salvos por las obras, es verdad, pero nuestras obras revelan quién nosotros somos, lo que está en el interior de nosotros. Y seguramente lo que nosotros ponemos en nuestros pensamientos, vamos a practicar, porque nuestros pensamientos van a determinar quién nosotros somos. Y nuestros pensamientos son determinados por el contenido que nosotros vemos, escuchamos o tal vez hacemos. Entonces, por ejemplo, esto, ¿te acuerdas que eso está en el Proverbios capítulo 23, versículo 7, que dice, cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es el hombre. Así que los pensamientos generan acciones, las acciones generan hábitos y los hábitos determinan nuestro carácter y nuestro carácter determinará nuestro futuro. Otro versículo que yo quisiera recalcar aquí contigo es el versículo 12. Y acá en el versículo 12 dice, ¿has visto un hombre que se tiene por sabio? Pues más puede esperarse de un necio que de él. Este versículo está recalcando la importancia de ser simple, de no elogiar a uno mismo. Y cuando miramos el versículo 4, por ejemplo, es el mismo tema. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad,
para que no seas tú también como Él. Y el versículo 12 y el versículo 4, por lo tanto, hablan del mismo tema. Cuidado para que tú no hagas elogio a ti mismo, ¿verdad? El versículo 13, 14, 15 y 16 hablan del mismo tema y es una reprensión en contra a aquel que es perezoso. El versículo 13 dice, dice el perezoso, hay un león en el camino, un león está en las calles. Entonces el perezoso se vuelve a su cama. Es decir, el perezoso encuentra excusas para no hacer bien el trabajo en todo, en todo. Para el perezoso, toda oportunidad generada es una dificultad. Pero para aquel que es trabajador, que tiene su corazón a hacer siempre lo mejor y hacerlo para Dios, aquel que piensa, si algo necesita ser hecho, algo necesita ser bien hecho. Para esta persona, ella ve en toda dificultad una oportunidad. Al revés, las dificultades de la vida son oportunidades muchas veces para crecer, crecer en el conocimiento, en la lectura, en el desarrollo de nuestro carácter. Bueno, lo peor de todo es que muchas personas tienen pereza no solamente de trabajar, viste que el trabajo es un don de Dios. Cuando miramos, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, yo quisiera invitarte a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Acá nosotros encontramos una lección linda desde el versículo 8. Dice así la Biblia, ni comimos, Pablo está hablando acá, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derechos, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que podáis imitar. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo dijo, ¿no? Si no quiere trabajar, no coma. Entonces, acá es una reprensión, digamos, una amonestación para las personas que no quieren trabajar. Si no trabaja, entonces no coma. Pero también hay personas que tienen pereza de buscar a Dios, pereza de entregar la vida a Cristo, pereza de tener comunión con Él todos los días, pereza de despertar un poquito más temprano para leer la Biblia, para arrodillarse delante del Señor. Y entonces pierden las bendiciones que podrían recibir o por el trabajo o por la comunión con el Señor porque tienen pereza. Así que por esto este tema es recalcado varias veces en Proverbios y hoy también en este capítulo. Bueno, otro versículo que a mí me llamó la atención y quisiera recalcar es el versículo 18, 19 y podríamos decir el versículo 20 también, que hablan de la importancia de respetar el prójimo, de no ser chismoso, de no hablar de otras personas simplemente por hablar, no criticar. Aquí dice el versículo 19, 18 y 19, ¿no? Como el que enloquecido arroja llamas, saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y luego dice, solo ha sido una broma. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Así que es una reprensión acá, una amonestación para que no seamos chismosos, para que podamos respetar al amigo, apoyar a las personas y no hablar de ellas para otros. Y bueno, para terminar la reflexión de esta mañana, de este día, de este momento, yo quisiera invitarte entonces al versículo 27. El versículo 27, yo mencioné antes, está conectado con el versículo 2, y él dice, el que cava una fosa caerá en ella, al que rueda una piedra se la vendrá encima. Es esta ley de la cosecha y la siembra que yo mencioné. Pero ¿por qué estoy mencionando ahora al final de este capítulo? Porque yo quisiera invitarte en este momento para que tú puedas sembrar esperanza en tu vida, para que tú puedas sembrar comunión con Dios, para que tú puedas sembrar dedicación y fe, para que tú puedas ahora, hoy, elegir entregar tu vida, querido amigo, en las manos del Señor. No importa si tiene problemas, si tiene luchas, si tienes dificultades, no importa el problema que estás pasando. Dios te está llamando ahora para entregar su vida en las manos de Él,
porque si entregamos nuestras vidas en las manos del Señor, seguramente Él cuidará de nosotros, Él nos ayudará, Él nos pondrá parados, firmes delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios se importa con sus hijos. Yo quisiera orar por ti ahora por este tema, ¿les parece? Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, ayúdanos a sembrar cosas buenas, a sembrar fe, comunión contigo, confianza, fidelidad, para que podamos cosechar las bendiciones que tú tienes reservado a cada uno de nosotros. Oramos, por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.